Muy buenas tardes, mis queridos hermanos. Bienvenidos una vez más al Pastor Online. Espero que ya estén preparados con su papel, con su bolígrafo, con su Biblia, dispuestos a aprender mucho de parte del Señor en el día de hoy. Saben que el objetivo es responder con Biblia en mano a las preguntas que ustedes nos envían desde diferentes partes del mundo. En esta ocasión hemos recibido preguntas desde Perú, varios estados de los Estados Unidos, desde Venezuela, desde México y también desde otros países. A todos ustedes, hermanos queridos, bienvenidos, Dios les bendiga. Es un placer para mí el poder volver a estar con todos ustedes en esta tarde, disfrutando de un tiempo especial que sin lugar a dudas el Señor nos va a dar. A punto ya de salir de viaje rumbo a los Estados Unidos y también estaremos en México, Dios mediante, pues nuestro objetivo, nuestro deseo es en esta tarde disfrutar de este tiempo en torno a la palabra del Señor, en torno a la presencia de nuestro Dios, el cual es tremendamente bueno, nos bendice, nos guía, nos pastorea, nos cuida, nos enseña, nos amonesta, nos exhorta, es decir, todo lo que nosotros necesitamos para poder vivir vidas cristianas victoriosas y bendecidas, lo tenemos perfectamente en nuestro Dios. Así que a todos, de verdad, hermanos queridos, Dios les bendiga. ¿Qué les parece si juntos hacemos una oración y pedimos la bendición de Dios para este programa que recién comienza ahora? Cuando tenemos en este momento las 6:01 de la tarde aquí en las Islas Canarias. Comprueben en sus relojes qué hora es ahora en su país y así sabrá a qué hora suele comenzar el programa El Pastor Online. Oramos a nuestro Dios. Bendito Padre Celestial, gracias de todo corazón te damos por esta oportunidad, este privilegio que nos das de estar aquí juntos con otros hermanos, Señor, que siguen este programa, que quieren aprender de tu palabra, quieren prepararse mejor para servirte en tu reino, en tu obra. Te pido, oh Dios, que nos des sabiduría y que tú seas el protagonista, el invitado de honor, Señor, y que todo gire en torno a ti. Gracias te damos porque con tu palabra tenemos las respuestas a todas las preguntas que podamos hacernos y sabemos que tú tienes lo mejor para nuestras vidas y para tu amada iglesia. Bendícenos, ministranos, enséñanos más de ti y de tu palabra en esta tarde. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Bueno, hermanos, muchas personas expresan su deseo de querer servir al Señor. Sobre todo cuando escuchan a lo mejor alguna predicación, alguna enseñanza donde se habla de la necesidad de obreros, donde se habla de la necesidad de personas preparadas y dispuestas para servir al Señor. Inmediatamente empiezan a aparecer voluntarios por todas partes, hermanos, hermanas que dicen yo me ofrezco, yo quiero servir al Señor. Bueno, permítame decirles varias cosas, sobre todo a los que tienen el deseo, tienen el anhelo de servir al Señor. En principio es un buen deseo, ojalá todos los cristianos, todos los jóvenes del mundo quisieran servir al Señor, pero no es suficiente con desearlo. No es suficiente con decir yo quiero servir al Señor. Bueno, la pregunta es, perfecto, usted quiere servir al Señor. Si es miembro de una iglesia, si usted se congrega en alguna congregación y tiene un pastor, comuníquele, comuníquele a su pastor, hable con él. El deseo que usted tiene de servir al Señor. Él le va a ayudar, él le va a orientar, él le va a decir qué requisitos tiene que tener en su congregación, en su denominación, una persona que quiere servir al Señor. Lo ideal sería que una persona que quiere servir al Señor pues pudiera ir a un seminario, a una escuela bíblica y prepararse durante años aprendiendo de la palabra. Ahora bien, hay gente que ha ido a escuelas bíblicas, que ha ido a seminarios, a institutos bíblicos, y eso no significa de que ya son pastores o de que ya son misioneros. Bueno, usted tiene un título debajo del brazo, lo cual no significa de que usted ya sea pastor. Hay un largo camino. Hay muchas cosas que aprender, sobre todo de la vida práctica, porque en un seminario, en una escuela bíblica, pues generalmente se aprenden muchas cosas, digamos, de la teoría, pero de la vida práctica, pues poco o casi nada. Luego viene realmente la práctica, el diario vivir, el contacto con la gente, los problemas con los cuales te enfrentas, las preguntas y muchas cosas. Entonces, mi consejo es que todos los que pertenezcan a una iglesia, que sean miembros de una iglesia, que tengan un pastor,
y tengan el deseo de servir al Señor, hablen con sus pastores, díganle, pastor, yo me quiero preparar, ¿qué tengo que hacer para servir al Señor? Eso por una parte. En segundo lugar, si una persona quiere servir al Señor y no está en orden, por ejemplo, hay creyentes que ya se han acostumbrado a congregarse, incluso a hacer ciertas y determinadas cosas para el Señor, y sus vidas no están en orden. Están viviendo con un hombre, están viviendo con una mujer sin estar legalmente casados. Eso es un disparate, eso no se puede permitir. Una persona que quiere servir al Señor, cuando la Biblia nos habla de los requisitos en las cartas de Pablo a Timoteo y a Tito, vemos que la vida privada tiene que estar en orden. Usted no puede ser una persona desordenada en cuanto a su vida privada. Por lo tanto, pregúntese, ¿yo estoy viviendo en orden? ¿Soy un ejemplo? ¿Le voy a decir a los demás que pongan su vida en orden cuando mi vida no está en orden? Bueno, ¿cuántas personas tienen un concepto muy romántico de lo que es servir al Señor y no se dan cuenta de que servir al Señor es un esfuerzo, es un sacrificio, es una vida volcada a los demás, donde no siempre serás respaldado, donde no siempre tendrás apoyo, donde no siempre serás, reconocido, ¿verdad? Sino que muchas veces te vas a sentir solo e incomprendido, y a veces irás a lugares donde hay gente que te espera y a veces vas a ir a lugares donde no hay absolutamente nadie y tendrás como un pionero que comenzar a servir al Señor desde cero. Entonces es un largo camino, es un arduo trabajo, y yo pienso que cuanto más preparado estés, y también depende de lo que quieras. Si quieres, por ejemplo, servir al Señor en la música, pues lo ideal sería que te fueras a un conservatorio y aprendieras bien a dominar, a tocar ese instrumento. Si quieres ser un misionero, pues sería bueno que te informaras de qué países hay necesidad, qué idioma hablan en ese país, cuál es la cultura, qué comen, cómo viven. Una persona que tiene una escasa o nula capacidad de adaptación, pues difícilmente podrá ir a otras culturas cuando a lo mejor no estás acostumbrado a comer otras cosas o no dominas ningún idioma. En fin, hay muchas formas de servir al Señor, como pastores, como misioneros, como cantantes, como profesionales. Hay médicos que van, por ejemplo, a países donde hay una tremenda necesidad de médicos y van, ¿verdad?, en algunas misiones, en algunas instituciones cristianas para poder servir a los pobres, ¿verdad?, como médicos, como enfermeras. En fin, infórmate bien, no te lances al vacío sin informarte bien, sin prepararte bien, y aprende sobre todo a esperar. Una persona que quiere servir al Señor y que no está dispuesto a esperar en los tiempos, a dejarse pastorear y a dejarse ayudar, sinceramente esa persona no ha entendido nada. Lo que está demostrando es que es una persona inmadura. Y las personas inmaduras lo único que hacen es daño, primero a sí mismos y en segundo lugar a todo lo que hacen y a todo lo que tocan. Van como una especie de caballo desbocado por la vida creyendo que es aquí y allá, y ahora hablo con este y llamo con el otro, y ellos son los que van haciendo publicidad de sí mismos, ¿verdad? Y llaman a un misionero, y llaman a un pastor, y llaman aquí, y llaman allá, en vez de esperar en Dios y esperar que Dios te abra las puertas y esperar que Dios te indique la forma y la manera, y respaldado, como no están dispuestos a esperar, porque en lo más profundo de su corazón son personas que no han madurado, no han aprendido lo básico, lo elemental para servir al Señor, se lanzan. ¿Y cuántos he visto a lo largo de mi vida que empezaron supuestamente a servir al Señor y luego después de unos años se cansaron, se quemaron, como decimos por estas tierras, y si te he visto, no me acuerdo? Así que, ¿quieres servir al Señor? Comunícaselo a tu pastor, prepárate y aprende a ser tratado por el Señor, porque irás a lugares donde te van a perseguir, irás a lugares donde te van a criticar, irás a lugares donde no va a ser fácil abrir una obra, atender un ministerio. Entonces lo mejor es que te prepares, sobre todo no solamente en el aspecto teológico, sino sobre todo en el carácter. Aprender a aguantar críticas, aprender muchas cosas que en una escuela bíblica no te van a enseñar, no te van a enseñar, y prepararte pues para las cosas difíciles y no para lo fácil, que es lo que muchas veces la gente quiere. Cosas fáciles, cosas bonitas, donde yo me siento cómodo, ¿verdad? Pero
Muchas veces el Señor nos llevará a lugares donde a lo mejor nuestra carne no quiere ir, pero que habrá que ir por el llamado que el Señor ha puesto en nuestras vidas. Bueno, vamos a ir ya avanzando, respondiendo a las preguntas. Una hermana desde Perú, desde la ciudad de Lima, Perú, llamada Mónica, nos pregunta lo siguiente. ¿Por qué se dice que el Señor Jesucristo es nuestro sumo sacerdote según la orden de Melquisedec? ¿Cuál es el origen de esa orden, de ese sacerdocio? Bueno, en el libro del Génesis, primer libro de la Biblia, libro de Bereshit, se habla de este personaje un tanto enigmático. Rey de Salem. Así es, ese es el significado del nombre Melquisedec. Melech en hebreo es rey, Sedec es justicia, el rey de justicia. Vivía en Salem. Salem es uno de los nombres que se le da a la ciudad de Jerusalén. La ciudad de Jerusalén recibe muchísimos nombres. Algunos han calculado 70 nombres diferentes. Incluso he visto a veces en Israel unos cuadros, unos póster que venden con los 70 nombres que recibe la ciudad de Jerusalén. Salem es uno de ellos, que viene de Shalom, ciudad de paz, o de paces, porque realmente está en plural. Pero bueno, lo que vamos. Abraham dice que le dio los diezmos a este rey de Salem, a este rey de justicia, y quiero que sepan, y me imagino que todos sabrán, que la ley de Moisés no existía. No existían los levitas, no existía el tabernáculo, lógicamente tampoco el templo. Entonces el Señor Jesucristo, que se ve tipificado en la persona de este hombre, de Melquisedec, no podía ser sacerdote porque los sacerdotes tenían que pertenecer única y exclusivamente a la orden o a la tribu, a la familia de los levitas. Y el Señor Jesucristo sabemos que no era un levita, era de la tribu de Judá, ¿verdad? Porque de la tribu de Judá tenía que venir el Mesías. Pero él también, como nuestro mediador, como nuestro sacerdote, que entró a la misma presencia de Dios. ¿Cómo pudo entrar a la misma presencia de Dios? Si solamente podían entrar los sumos sacerdotes de la tribu de Leví, ¿cómo el Señor Jesucristo osó entrar con su sangre, con su propio sacrificio a la presencia de Dios? Porque él no pertenece a la orden de los levitas, sino a la orden de Melquisedec. Es un sacerdote, es un sacerdocio diferente, distinto, tipificado en la persona de Melquisedec. De hecho, algunos han dicho que ese personaje que se presenta a Abraham cuando viene de conquistar a los reyes y al cual le da los diezmos, ¿verdad? Y que comparten pan y vino, era una aparición del Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento. Recuerden que el Señor Jesucristo dice que Abraham vio sus días. Se rieron de él porque dijeron, no tienes ni 40 años, ¿cómo Abraham pudo conocerte? ¿Cómo tú conociste a Abraham? Y bueno, no entendían que Jesús es eterno, no es un ser creado. Y puede ser que ese Melquisedec, rey de Salem, rey de justicia, fuera el mismísimo Señor Jesucristo que se apareciera a Abraham cuando recibe los diezmos. Por lo tanto, por eso se llama, por eso se dice que el Señor Jesucristo era sacerdote de esa orden sacerdotal que era muchísimo antes de Moisés, muchísimo antes de la ley, muchísimo antes de los sacrificios y ofrendas de los levitas, y por eso está entroncado con ese sacerdocio y no con los levitas, puesto que él no era levita, sino, repito, era de la tribu de Judá. ¿De acuerdo? Elías, no sabemos desde dónde nos escribe, pero su pregunta es la siguiente. En Gálatas capítulo 2, versículo 7, dice, con respecto al evangelio de los gentiles y el evangelio a los judíos, la pregunta que este hermano hace es, ¿los judíos mesiánicos que creen en Jesucristo, ellos mantienen sus tradiciones, sus costumbres y la ley conforme a todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento? ¿O ya como estamos en el Nuevo Pacto no es necesario todo eso? Muchas gracias, bendiciones y saludos. Vamos a ver. Un judío que ha aceptado, que ha reconocido al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador personal, como el auténtico y verdadero Mesías, no deja de ser judío.
ha reconocido al Señor Jesucristo como el camino, como la verdad, como la vida, como el único mediador entre Dios y los hombres, pero, repito, sigue siendo judío. Y en Israel, y ellos como judíos, tienen sus costumbres, tienen sus fiestas, tienen sus tradiciones. Como en todos los países del mundo hay fiestas, hay celebraciones. Lo que ocurre es que ellos tienen una gran ventaja. Y es que, por ejemplo, la cultura de la inmensa mayoría de los países ha sido impregnada, ha sido envenenada por tradiciones paganas. Sin embargo, por ejemplo, ahora mismo aquí a mis espaldas tengo mi computadora, no sé si ustedes la pueden ver. Aquí tengo yo mi computadora encendida y tengo en este momento una retransmisión en directo desde el Cótel, desde el, el Muro de los Lamentos en la ciudad de Jerusalén. Para ellos es una costumbre muy bonita el ir al Muro de Jerusalén unas horas antes de que comience el día de reposo, el Shabbat, y allí reciben cantando y bailando el día de reposo. No hay nada malo en ello, ¿verdad? Otra cosa es que quieran guardar todos los preceptos y mandamientos de la ley de Moisés, cosa que no se puede, porque para cumplir la ley de Moisés uno tiene que ser perfecto, porque la ley de Dios es perfecta, ¿verdad? Y aparte tendría que haber un templo, y nosotros ya no estamos en esa obligación de cumplir con los mandamientos de la ley, porque el Señor Jesucristo dijo que la ley se resume en dos mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza, y a tu prójimo como a ti mismo. Cumpliendo con estos dos mandamientos, cumplimos con toda la ley y con todos los profetas. Por lo tanto, Él resume en dos mandamientos todos los 613 mandamientos de la Torá. Pero, repito, el pueblo de Israel tiene sus costumbres, tiene sus fiestas. Hace unos días celebraron el Día de la Independencia. Hace unos días celebraron el Día de los Caídos, de los soldados caídos, que han sido ya, creo que como unos 27.000 que han perdido la vida en estas últimas guerras que han tenido. No están obligados ni ellos ni nadie a cumplir con la ley, sino a cumplir con el Evangelio que enseñó el Señor Jesucristo, pero es un pueblo que tiene fiestas, tiene costumbres y tiene tradiciones muy bonitas que tienen un arraigo y un contexto bíblico, fiestas que no existen en ninguna otra parte del mundo. Ahora bien, cuando hablamos de judíos mesiánicos, nos podemos encontrar muchas cosas. Hay judíos mesiánicos que quieren también cumplir la ley y también vivir en el Evangelio. Hay judíos mesiánicos que son 100% cristocéntricos. Es decir, he conocido muchos tipos de judíos mesiánicos. Gracias al Señor, cada vez hay más judíos mesiánicos que entienden que no hay que cumplir, no hay que afanarse por cumplir la ley para ser salvos, sino que lo que hay que hacer es lo que dijo el Señor Jesucristo. Pero, repito, hay muchos estilos, hay muchas formas diferentes, y eso pasa también dentro del mundo cristiano evangélico. Hay muchos estilos, muchas formas diferentes de adorar, pero ellos lo que sí tienen son algunas costumbres, algunas tradiciones que no son antibíblicas y que las guardan. Por ejemplo, cuando llega el día de la Pascua, celebran la Pascua sabiendo que Cristo es nuestra Pascua. Cuando llega la fiesta de los tabernáculos, pues la celebran, y otras muchas celebraciones a lo largo del año, ¿sí? Hay un joven de 17 años llamado Alonso que envía la siguiente pregunta, y es muy interesante, y dice así: veo vídeos y hay hermanos que han sacado datos de años y de días, supuestamente de la Biblia, hacen una serie de sumas y dan como resultado un tiempo, y dicen incluso cuándo se va a producir el arrebatamiento de la iglesia. He visto también algunos que suman los dígitos del año 2022 y da como resultado 666. En fin, se puede saber cuándo va a ser el arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida de Cristo. Se pueden dar fechas. En la Biblia dice que nadie sabe el día ni la hora, pero ellos dicen que Dios le ha dado datos para saber cuándo viene el Señor Jesucristo. Podemos saber el año, podemos saber cuánto tiempo falta. Yo sé en quién he creído y además hace 3 días que me he bautizado. Gloria a Dios.
Pues me alegro mucho, Alonso, que con tus 17 añitos nos hagas esta pregunta. Para mí es un peligro, venga de donde venga, lo diga quien lo diga y lo enseñe quien lo enseñe. Para mí es un peligro que alguien se atreva a través de las redes sociales a publicar el año del arrebatamiento de la iglesia, el año en el que empieza la gran tribulación, el año en el que va a aparecer el famoso anticristo, el año en el que viene el Señor, etcétera, etcétera. Eso es una auténtica temeridad y un peligro, porque lamentablemente cuando una persona tiene muchos seguidores, tiene que ser muy responsable, muy prudente, muy cauteloso y no estar inventando cosas que no dice la Biblia. Lamentablemente hay personas que se han atrevido a lo largo de la historia y recientemente también algunas personas se han atrevido a especular dando fechas de el inminente retorno de nuestro Señor Jesucristo. Y yo creo que tú, a pesar de tus 17 años y eres muy joven, has dicho algo muy, muy bueno. Y son las palabras de nuestro Señor Jesucristo. El día y la hora nadie sabe. Después hay que recoger velas, hay que salir a la palestra, pedir perdón. Lo siento, no sé lo que me pasó, yo no lo hice con mala intención, pero ya lo dijiste, ya lo hiciste. Por lo tanto, nosotros no podemos decir, bueno, ni nosotros ni nadie puede decir cuándo va a comenzar la gran tribulación, en qué año viene el Señor Jesucristo, en qué año va a aparecer el anticristo, en qué año se va a producir el arrebatamiento de la iglesia. ¿Y por qué no lo podemos decir? ¿Por qué no lo hemos estudiado? ¿Por qué no nos interesa el tema? No. Es que como la Biblia no nos da esos datos, ¿quién somos nosotros? ¿Quién somos nosotros para decirle a las iglesias, a los hermanos que nos siguen, el Señor Jesucristo viene en tal año, el Señor Jesucristo viene en tal fecha? Es una temeridad. Eso no se puede hacer. Es una falta de madurez, una falta de prudencia total y absoluta. Y luego, lamentablemente, pasa lo que pasa. Nadie puede saber ni el día, ni la hora, ni el año en el que vendrá el Señor Jesucristo. Hace unos días alguien me mandó un correo, un mensaje, donde me pedía que comenzara a decirle a ustedes, que comenzara a predicar y a enseñarle a la gente que faltan solamente 2 años para que termine la gran tribulación. Automáticamente borré el mensaje y no quiero saber absolutamente nada de esto porque es rotundamente falso. No estamos en medio de la gran tribulación. La gran tribulación aún no ha empezado. La gran tribulación comienza con la manifestación del anticristo y el anticristo aún no se ha manifestado, aunque algunos dicen que ya está por ahí y se manifiesta y ya es conocido y reconocido. Rotundamente falso. No lo pueden demostrar con la Biblia. ¿Cuántas veces me habéis oído decir lo que no se puede comprobar, lo que no se puede demostrar con la Biblia? ¿Por qué lo decimos? ¿De dónde sacamos esa información si la Biblia no lo enseña? Por lo tanto, seamos prudentes a la hora de hablar de fechas. Es más, no pongamos fechas porque es un auténtico disparate. Bueno, avanzamos. Nos vamos con una hermana que pregunta lo siguiente. En el Antiguo Testamento nos habla de diferentes sacrificios que se llevaban a cabo en el templo. Pero en el Salmo 4, versículo 5, habla de sacrificios de justicia. ¿Cuáles son estos sacrificios de justicia? Bueno, como tú bien sabes, hermana, nosotros no tenemos que presentar ningún tipo de sacrificios, porque el sacrificio que el Padre, que nuestro Dios aceptó fue el de su Hijo. Este Señor Jesucristo muriendo en la cruz por todos y cada uno de nosotros. Por lo tanto, ya no hay sacrificios que presentar a Dios. No sirven los sacrificios de animales. Aparte no se pueden presentar porque el único lugar para presentar sacrificios era el antiguo templo de Jerusalén. Y hace 2000 años que ese templo fue destruido. Por lo tanto, ni siquiera los judíos pueden presentar sus sacrificios. Esto por una parte. Por otra parte, sacrificios de justicia, ¿verdad? Fruto de labios que confiesen su nombre, como dice también otro texto, hace referencia a nuestra vida, a nuestro testimonio, a nuestro ejemplo ante el mundo. Eso es lo que tenemos que hacer.
Hombre, se emplea la palabra sacrificio, pero es un modelo de vida. Nuestra forma de vida tiene que ser diferente a los mundanos, a los que no han aceptado al Señor Jesucristo, a los que no le han conocido, a los que no le han recibido en sus corazones. Por lo tanto, mis queridos hermanos, a eso es a lo que nos tenemos que dedicar. A hacer justicia, a amar al prójimo, a predicar el Evangelio. Es la madurez manifestada a través de nuestros actos, a través de nuestras acciones. Por sus frutos los conoceréis. Y uno de los frutos que tenemos que dar o hacer es justicia, ¿verdad? Así es que eso es a lo que se refiere la Biblia cuando habla de sacrificios de justicia. Hacer las cosas decentemente y con orden. Lo que haría el Señor Jesucristo en nuestro caso, si es que estuviéramos en su lugar. Nos vamos a los Estados Unidos. Una hermana del grupo número 1 de nuestra iglesia virtual llamada Mari dice lo siguiente: ¿cuál es la diferencia entre venerar y adorar? Bueno, muy fácil. Usted va a un diccionario. Yo lo he hecho esta tarde. He buscado la definición de la palabra venerar y la definición de la palabra adorar y es lo mismo. Es lo mismo. Venerar y adorar es lo mismo. La palabra venerar significa rendir culto a los santos o a las cosas sagradas. Adorar significa rendir culto a personas, ¿verdad? A santos o a cosas sagradas. También, por supuesto, a Dios. Entonces nosotros veneramos a Dios. Nosotros adoramos a Dios. Es lo mismo. Venerar, adorar, es exactamente lo mismo. ¿Por qué hace usted esta pregunta? Bueno, porque viene por lo siguiente. La mayor parte de mi familia, dice usted, es católica. Y siempre me dicen que nosotros, los cristianos, mezclamos las cosas. Qué curioso. Nosotros somos los que mezclamos las cosas. Y que ellos no adoran a las imágenes. Y que solamente hacen lo que está escrito en la Biblia. Y que nosotros hacemos cosas incorrectas. Gracias y bendiciones a todos los hermanos de la iglesia. Vamos a ver. Cualquier católico sabe, cualquier buen católico sabe que la adoración a los santos, a las vírgenes, a las imágenes, es obligatorio. ¿Cómo que no adoran los católicos? Entonces, ¿qué tipo de católico puede decir que no venera y que no adora a los santos y a las vírgenes? Eso no es un católico verdadero, es un católico falso. Un buen católico es un adorador de imágenes, de santos, de vírgenes, incluso hasta de reliquias. Que dicho sea de paso, hay millones de reliquias por todas partes del mundo. Los clavos de Cristo, estacas, ¿verdad? Estacas, trozos de madera de la cruz de Cristo, las sandalias, la túnica, la corona de espinas y tantas barbaridades que se han enseñado, auténticas mentiras, pero que a base de repetirlas creen que son verdades. Nosotros no mezclamos las cosas. Nosotros los cristianos evangélicos nos guiamos única y exclusivamente por la Biblia. Un verdadero católico no. De hecho, la Iglesia Católica prohibió la lectura de la Biblia. De hecho, la Iglesia Católica en este país, en España, prohibió la lectura de las Sagradas Escrituras. No se podía leer la Biblia, bajo pena de muerte. Y de hecho en España y en otras partes del mundo se quemó y se torturó a la gente hasta la muerte por no ser católicos adoradores de imágenes. Entonces no me vengan a mí ahora con el cuento de decir que no adoran, veneran, pero sí es que es lo mismo. Nosotros hablamos castellano y en el diccionario de la Real Academia Española, venerar y adorar es lo mismo, son palabras sinónimas. Y un buen católico, repito, un buen católico, no estos que se llaman católicos y después hacen lo que les da la gana. Un buen católico adora a las imágenes. Y un buen católico le debe pleitesía al Papa. Y un buen católico, aparte de leer la Biblia, si es que la lee, y espero que sí, pues tiene que respetar tradiciones, muchas de ellas totalmente antibíblicas, que no tienen ningún fundamento bíblico. Entonces, para ser un buen cristiano, lo que hay es que hacer caso a Dios. Al Señor, tu Dios, adorarás y a Él solo servirás. Esas palabras las pronunció nuestro Señor Jesucristo, que las sacó del Antiguo Testamento, concretamente del libro de Deuteronomio, quinto libro de la Biblia, ¿verdad? Y se las dijo al diablo en el desierto. Y es un texto bíblico, es un mandamiento, adorar solamente a Dios. Y Éxodo capítulo 20, miren, yo tengo aquí una Biblia. Detrás de mí pueden comprobar que tengo muchísimas Biblias. Y en todas las Biblias del mundo, la que tiene
el señor Francisco allí en el Vaticano, la que tiene usted en su casa, la que tengo yo ahora mismo en mi mano, todas las Biblias del mundo dicen lo siguiente en Éxodo capítulo 20, los 10 mandamientos. Habló el Señor estas palabras diciendo: Yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto y de la casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy el Señor tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación, y hago misericordia a millares y a los que me aman y guardan mis mandamientos. ¿Quiénes adoran imágenes? ¿Los cristianos evangélicos? No. Las iglesias evangélicas no son perfectas. Hay barbaridades que se han hecho y se están haciendo en muchos sectores cristianos evangélicos. Pero los cristianos evangélicos no adoran imágenes. Hacen otras cosas que también están mal y son pecado. Pero un verdadero católico es una persona que tiene que adorar imágenes. Sí o sí tiene que adorar imágenes y venerar a María y considerarla la reina del cielo, coheredera, corredentora con Cristo. Entonces no me vengan a mí a hablar de la Iglesia Católica, porque yo estudié toda mi vida en colegios de curas. En Venezuela, en los maristas. Y en España, en los salesianos. Y conozco el catecismo, y conozco la liturgia, y conozco la Iglesia Católica, porque aparte fui monaguillo, malo, pero fui monaguillo. Y conozco perfectamente los sacramentos. Y conozco perfectamente los rezos. Y he dirigido el rosario. Y sé perfectamente que a las imágenes se les adora. Y se les pide. Y si no, vengan ustedes a España. Estas personas que le dicen a usted, hermana Mari, en Estados Unidos o donde usted viva, estas personas que le dicen a usted que los católicos no adoran a las imágenes, que vengan a España. Miren, ahora en Semana Santa, sacándolos de las iglesias, venerándolos, adorándolos, postrándose ante ellos, pidiéndoles favores, etcétera, etcétera. Entonces, seamos serios. Si vamos a hablar, hablemos con coherencia, reconozcamos cada uno nuestros errores, nuestros pecados, ¿verdad? Y no digan estas personas, familias de usted, que nosotros mezclamos las cosas, que ellos no adoran a las imágenes, porque esto es rotundamente falso. Un buen católico, se destaca por ser un adorador de imágenes, que pueden ser cualquier cantidad. Y dígame usted, en qué país de religión católica no hay imágenes que se veneran. No hay vírgenes y santos en Guatemala, en Nicaragua, en México, en Venezuela, en Argentina, en Colombia, en Chile, en Perú, en España, en Italia. Vamos a ser serios, por favor. Otra pregunta que nos hace una persona es la siguiente. Esta pregunta viene desde los Estados Unidos. Tenemos un nuevo pastor en nuestra congregación y cada vez que predica, al leer la palabra del Señor, nos dice que nos quedemos sentados, que no hace falta que nos levantemos para escuchar la palabra, que estamos bien sentados. No hay ningún problema, se puede leer la Biblia sentados, de pie, ahí yo no veo ningún problema. Por otra parte me dice, y nos dice, el pastor por lo visto nuevo que ha entrado en su iglesia, que debemos de cuidarlos a los pastores, porque ellos son nuestros pastores y nuestros padres espirituales. ¿Usted ha hecho algún estudio acerca de esto? Bueno, yo lo que he hecho es leer la Biblia. Y según la Biblia, a los pastores hay que respetarlos, amarlos, obedecerlos y apoyarlos. Venerarlos y adorarlos nunca, pero amarlos, respetarlos, apoyarlos, orar por ellos y obedecerlos siempre y cuando se ciñan a la palabra de Dios, por supuestísimo. Así es que si su pastor les está enseñando, su nuevo pastor, a ustedes, les está enseñando que a los pastores hay que respetarlos y amarlos y apoyarlos, ¿qué quiere que le diga? Estoy totalmente de acuerdo con lo que dice su pastor.
Ahora usted sabrá si lo que enseña o no enseña o lo deja de enseñar está en la Biblia o no, ¿verdad? Pero la Biblia nos habla acerca de que hay que respetar a los pastores. Mire, le voy a leer un versículo a usted y a todos los que me están escuchando ahora. Está en el libro de Hebreos, la carta a los Hebreos, donde precisamente estamos en estos días, ¿verdad? En los devocionales por la mañana reflexionando. Coja su Biblia un momentito, le voy a dar tiempo. Busquen el Nuevo Testamento en Hebreos, carta a los Hebreos capítulo 13, versículo 7. Hebreos 13, 7. Dice lo siguiente la palabra del Señor. Acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Eso dice la palabra de Dios. Así es que, mis queridos hermanos, si su pastor le enseña que la iglesia tiene que amar y respetar a los pastores, totalmente de acuerdo. Y no veo ningún problema que su pastor le diga no hace falta que se pongan de pie cuando se lee la Biblia. Bueno, a mí me gusta ponerme de pie, a mí me gusta ponerme de pie y pedirle a la gente que se ponga de pie cuando se va a predicar, cuando se va a leer la palabra de Dios. Pero vamos, no pasa absolutamente nada, no es una falta de respeto escuchar la palabra de Dios sentado. Prueba de ello es que cuando se está predicando la palabra de Dios, todo el mundo está sentado, el único que está de pie es el que predica, ¿verdad? Que curiosamente, muchas veces el Señor Jesucristo, la mayoría de las veces, el Señor Jesucristo predicó sentado. Como en muchas sinagogas se predica sentado, y no es ninguna falta de respeto, ni mucho menos. Pero a los pastores hay que amarlos. Claro que sí. No criticarlos, como algunos hacen. A los pastores hay que amarlos, y orar por ellos, y bendecirlos, y apoyarlos. Como a usted también le gusta que sus pastores, pues le amen, le respeten, etcétera, etcétera. Es exactamente lo que usted demanda de los demás, hágalo usted. Esta es la regla de oro. Traten a los demás como le gustaría a usted ser tratado. Si todos viviéramos conforme a esta regla de oro, qué maravilla sería el Evangelio, qué maravilla sería el ambiente en las iglesias. Nos vamos con nuestra hermana Rosa, que desde Venezuela nos escribe y nos pregunta lo siguiente. Me gustaría que me explicara el Salmo 92, verso 13, que dice, plantados en la casa del Señor, en los atrios de nuestro Dios florecerán. ¿Esto se refiere a algo físico? ¿Se refiere a la iglesia? Vamos a ver, el Salmo 92 en primer lugar es el salmo que se suele leer en el día del reposo. ¿Ve? Es el salmo para el día de reposo, para el Shabbat. Por lo tanto, si entre hoy y mañana lo pueden leer, sería maravilloso. Yo leo el Salmo 92, ya lógicamente, como ustedes comprenderán, me lo aprendí de memoria. Hay que leer el Salmo 92 todos los días de reposo, es decir, el día sábado, la tarde del viernes al sábado. Eso en primer lugar. En segundo lugar, ahí no aparece la iglesia por ninguna parte, porque la iglesia no existía en el Antiguo Testamento. La iglesia nació con Cristo, ¿verdad? El Señor tenía un trato con el pueblo de Israel a nivel nacional. Hoy en día es un trato a nivel personal, ¿verdad? Individualizado, por poco no me sale la palabra, con la iglesia del Señor, con el pueblo de Dios, que lo forman todos los hombres y mujeres, sean judíos o no. Hombres y mujeres, esclavos y libres, de todas las naciones, pueblos, tribus y lenguas, que han creído en Cristo, que le han confesado como su Señor y Salvador personal, son parte de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Cuando dice plantados en la casa del Señor, personas que están en la presencia del Señor, personas que pasan tiempo en la presencia del Señor, reverdecerán, no estarán secos. Y ahí hay algo muy importante. La persona que está bien plantada, bien arraigada, bien cimentada en Dios y en la palabra, no es una persona seca, no es una persona que está estancada, es una persona con vida. Es una persona que tiene mensaje para dar. Es una persona que no vive de glorias del pasado. Plantados en Dios, plantados en la presencia del Señor, reverdecerán, no importa la edad, no importa si es joven o tiene 90 años, da igual. Como tiene comunión con el Señor, está vivo, está conectado con la fuente de la vida. Será como árbol plantado, dice el Salmo 1, junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Así tenemos que ser todos los creyentes, sean judíos o no, ¿vale? Desde Buenos Aires,
Claudia nos pregunta lo siguiente. En el libro de Eclesiastés, el capítulo 9, la última parte, dice, todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Porque en el Seol, ¿a dónde vas? No hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni enseñanza. ¿Cómo podemos interpretar este pasaje? Pues muy fácilmente, lo que tenga que hacer, hágalo. Es tiempo de ir a trabajar, vaya a trabajar. Es tiempo de sembrar, vaya a sembrar. Es tiempo de ir al culto, vaya al culto. Es tiempo de atender al marido, a los hijos, a la esposa, hágalo. En otras palabras, adáctese a las circunstancias y haga lo que tiene que hacer. Yo lo que veo muchas veces es que hay creyentes que están siempre pensando en el futuro. Algún día voy a servir al Señor, algún día voy a consagrarme. Viven en el futuro. También he conocido a muchos creyentes que están siempre hablando del pasado. Lo que me hicieron, lo que me dijeron, lo que me dijo el pastor, cómo me lo dijo, que me llamó, que no me llamó. Mire, aquí no se trata de vivir de glorias del pasado, lamiéndonos la herida de lo que nos hicieron, porque esta es una señal evidente de inmadurez total y absoluta, ¿vale? Una persona que no supera el pasado es una persona que está arruinando su presente. Entonces, como no podemos solucionar los problemas del pasado, no arruinemos el futuro. ¿Cómo? Viviendo hoy en victoria. Lo que me hicieron o no me hicieron, lo que me dijeron o me dejaron de decir, forma parte del pasado. Las cosas viejas pasaron y aquí todo es hecho nuevo. No busquemos aliados que nos digan, pobrecita, no me digas, eso te dijeron, eso te hicieron. No vayas así por la vida, porque los que actúan así, lo que están demostrando que son como los niños, que cuando lloran, ¿verdad?, porque algo les pasó, siempre van corriendo al regazo de papá o de mamá. En fin, tenemos que ser maduros. Yo le decía hoy a Anderson, copastor de nuestra iglesia, tenemos que rodearnos de gente madura, con todas las puertas que el Señor nos está abriendo, con todo el ministerio que el Señor nos ha dado y con todas las maravillas que el Señor ha hecho y continúa haciendo. Tenemos que rodearnos de gente madura que esté dispuesta a padecer, a sufrir, a hacer lo que haga falta para que el reino de Dios se extienda y la palabra de Dios corra y el nombre de Cristo se predique hasta el último rincón de la tierra. Hace falta madurez, exactamente, ese espíritu de victimismo, exactamente, muy bien, muy bien. Ese espíritu de victimismo hay que desarraigarlo completamente de nuestras vidas, porque con ese victimismo no arreglas nada. Y es más, contagias a la esposa, contagias al marido, contagias a los hijos, contagias a los hermanos, y entonces al final lo que estás haciendo es realimentarte y lamerte la herida y no dejar que nunca se cicatrice y aprender la lección y captar el mensaje para que luego puedas, con la consolación con la que has sido consolado, ¿verdad?, poder animar y fortalecer la vida de otros hermanos que también están pasando igual o peor situación que tú. Por lo tanto, lo que corresponda hacer en el momento, hermana Claudia, lo que corresponda hacer, no nos compliquemos la vida. ¿Qué toca hacer ahora? ¿Ahora qué toca? Bueno, ahora toca ir a trabajar. Y está, ir a trabajar. ¿Ahora qué toca? Dormir, a dormir. ¿Ahora qué toca? Predicar, predicar. Eso es lo que nos está hablando en el libro de Eclesiastés. No complicarnos la vida ni con el pasado ni con el futuro. Vivir con la realidad del tiempo presente. Adaptarme a mis circunstancias. Cuando hay poco, gloria a Dios. Cuando hay mucho, gloria a Dios. Cuando te aplauden, gloria a Dios. Cuando te cuestionan y te critican, gloria a Dios. Y al fin y al cabo, nosotros no dependemos del aplauso. Nosotros no dependemos de la palmada en la espalda. Nosotros no dependemos de nadie. Nosotros dependemos única y exclusivamente del Señor. ¿Cuándo vamos a aprender eso? ¿No nos ha enseñado el Señor desde los días del confinamiento en marzo del 2020 que Él es fiel, que Él cuida de nuestras vidas, que Él suple nuestras necesidades? No necesitamos de la palmada, ni de la llamadita, ni pastor, ore por mí, no. Lo que necesitamos es meternos más a nivel personal en la presencia del Señor, madurar. La iglesia necesita madurar. Necesitamos gente madura, porque la gente que es madura es estable, es firme, aguanta lo que sea. No se ofenden por cualquier cosa, se asustan por aquella palabra que se dijo, por aquella cosa que se hizo. El cristiano maduro tiene su mirada puesta en Cristo, y pase lo que pase, y venga lo que venga, y digan lo que digan, yo sé en quién he creído.
Pablo decía, estoy solo, me han abandonado, este me causó problemas, el otro se fue al mundo, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. Y eso es a lo que tenemos que agarrarnos y ahora más que nunca. Porque lo que viene solamente lo van a poder soportar la gente madura, la gente que tiene su mirada en Cristo y no en los pastores, no en los hombres, sino solamente en el Señor. Erika desde México dice lo siguiente. ¿Qué significado tienen en la Biblia los dientes? Bueno, usted me da una lista enorme de versículos del libro de Daniel, del libro de Job, del libro de Salmos, de Proverbios, del libro del Cantar de los Cantares, del libro de Deuteronomio, del libro del Apocalipsis. Bueno, vamos a ver, yo siempre he dicho que lo que hay que leer es el contexto, ¿verdad? A veces cuando dicen, no, y el malo cruje sus dientes contra el justo. Bueno, pues ahí está hablando de ira, de rabia, de enojo, de envidia, de celos, del impío contra nosotros. No es que la palabra, el término diente o dientes, tenga un significado genérico, que se tiene que aplicar siempre lo mismo. No, es que depende dónde se diga, depende del contexto, puede significar una cosa u otra. Cuando dice allí será el lloro y el crujir de dientes, habla del infierno, de la condenación eterna. Pues hombre, hace referencia al dolor, a la tragedia de estar eternamente excluido, separado de la presencia de Dios. No tiene un significado la palabra diente o dientes en plural en la Biblia, sino que ya digo, depende del contexto. Y la última pregunta que voy a contestar por hoy nos viene también desde Perú, una hermana llamada Vilma. Dice, siempre escucho sus predicaciones, estoy muy agradecida por las predicaciones que imparte, pastor. Yo he sido católica por muchos años, yo llegué a los pies del Señor Jesucristo a la edad de 53 años. Amo a mi Señor con todo mi corazón, siempre busco la verdad en su palabra y no quiero que me defrauden con mi fe, igual que cuando yo fui católica. La pregunta de esta hermana Vilma de Perú es la siguiente. ¿En la iglesia evangélica existe un culto de memoria a los fallecidos? En la iglesia católica usted sabe que se hacen misas por los que han muerto, pero yo no he visto eso en los evangelios. ¿O será que estoy equivocada y es necesario que le hagamos culto a los muertos? Muchas gracias, que nuestro Señor Jesucristo le bendiga grandemente en su ministerio. Escuchando sus predicaciones a los 15 días de la pandemia, me fortalecieron, me levantó el Dios vivo de una depresión. Cuídese, pastor, y una vez más bendiciones para usted y para su linda familia. Muchas gracias, hermana Vilma, que el Señor le bendiga y me alegro muchísimo de que usted en aquellos días de confinamiento, de pandemia, usted se acercara al Señor a través de su palabra y conociera la verdad. Como usted bien ha dicho, en la Biblia no se le hace culto a los muertos. Hay un versículo muy conocido que el Señor Jesucristo, o palabras de un ángel cuando resucitó el Señor Jesucristo, le dijo a María Magdalena, no busques entre los muertos al que vive. Una cosa es respetar a la persona que ha fallecido, ese padre, esa madre, ese pastor, ese amigo, ese marido, esa esposa, ese hijo, ¿verdad? Una cosa es guardar el recuerdo, el respeto a su memoria, ¿verdad? Y otra cosa es, volvemos a lo de antes, venerar, hacer misas. ¿Por qué hace misas el católico a los muertos? Porque no tienen seguridad y salvación. Y entonces las misas ayudan a sacar del purgatorio a ese alma para que vaya a la presencia del Señor. No tienen seguridad de salvación. No se hace culto a los muertos. No se invoca a los muertos. ¿Se les respeta? Por supuesto que sí. ¿Se les recuerda? Por supuesto que sí. Pero no se hacen ni misas, ni cultos, ni oraciones, ni ayunos, ni ofrendas a los muertos. Los muertos, muertos están. Lo que tenga que hacer, hágaselo en vida. No le lleve flores a su madre cuando está muerta. Lléveselas cuando está viva. Si quiere demostrarle cariño y amor a su esposa, a su esposo y a su hijo, hágalo ahora. Papá, mamá, vaya a su hijo, abrácelo, béselo, pero no espere a que se muera para demostrarle el amor que le tenía. Es en vida cuando tenemos que honrar, respetar, ¿verdad?, a las personas, pero ya en muerte, ya muertos están. Por lo tanto, usted no está equivocada, hermana Vilma, usted está haciendo lo correcto, y así como el Señor le habló y la sacó de esa profunda
de esa grande depresión que a usted le afectaba en aquellos días. Dios la va a mantener, Dios la ha sostenido hasta el día de hoy. Y con todo mi corazón le digo, siga adelante, hermana. Siga adelante, no se aparte de la palabra del Señor. Compruebe todo, filtre todo con la Biblia. Se llame pastor el que predica, se llame apóstol, se llame profeta, reverendo o como quiera llamarse, aquí en la palabra de Dios, en la Biblia, aquí en la palabra de Dios. Aquí tenemos lo que hay que creer y lo que no hay que creer. Aquí tenemos la revelación de Dios para el creyente en el día de hoy. La Biblia es el mapa para no perdernos. Es la brújula, es la espada del soldado. Es la herramienta que necesitamos para poder mantenernos firmes en la palabra de Dios, sin dejarnos engañar, sin dejarnos manipular, porque lamentablemente algunos mal utilizan la Biblia, sacando textos del contexto para manipular a la gente, para meterles miedo, y todo eso se puede evitar perfectamente si usted conoce la palabra de Dios. Los pastores, los líderes, como se llaman algunos, no son los dueños de la gente, no son los dueños de las almas, están para servir. Los verdaderos, los falsos no. Los falsos están para vivir a costa de la gente. Los verdaderos están para servir al pueblo, para servir a las ovejas, ¿verdad? Entonces, si usted conoce la palabra de Dios, usted no se va a dejar engañar por cualquiera, llámese como se llame y sea quien sea. No es que es muy famoso, es que tiene muchos seguidores, es que es muy conocido, me da igual, me da igual. Falsos pastores, falsos obreros, falsos profetas, los hubo y los habrá en el futuro. Y en los últimos tiempos, más todavía. Dice el Espíritu Santo claramente que en los postreros días incluso algunos apostatarían de la fe, escuchando a espíritus engañadores, a espíritus malignos, ¿verdad? Por lo tanto, vayamos a la palabra, vayamos a las Sagradas Escrituras. Queridos hermanos, hemos llegado al final del programa por hoy. Gracias por la paciencia. Me resulta totalmente imposible leer todos los mensajes que constantemente no paran de entrar uno detrás de otro. Cuando empiezo a leer uno, ya entra el otro, y cuando entra otro, no me da tiempo de leer todos los mensajes. Ya he dicho que algún día me gustaría hacer un programa con preguntas en directo. Tenemos que organizarlo bien. El próximo Pastor Online, si Dios lo permite, vamos a ver cómo lo puedo hacer. Estaremos en los Estados Unidos. Marchamos el día domingo. Este domingo nos vamos para Estados Unidos. Estaremos en la iglesia del pastor Norris, en New Jersey, la iglesia Campamento de Jehová. Le mando un saludo al pastor Norris si me está escuchando, o algún miembro de su iglesia, un hermano extraordinario, un hombre de Dios tremendo. También estaremos en la iglesia del pastor José Arenas, en el otro lado de los Estados Unidos, en Los Ángeles. Allí estaremos con el pastor Arena, un hombre de Dios tremendo, tremendo, estos dos varones de Dios. Estaremos en Orlando, estaremos en Miami, estaremos en Las Vegas, nuestra hermana Xiomara y todos los hermanos de allí, que ya tenemos un local allí donde se hacen cultos. Estaremos en San Francisco con nuestro hermano Jeremías y su esposa. Tengo muchas ganas también de verlos a ellos. Estaremos también en México, en la ciudad de Chalco, la ciudad de Torreón, y estaremos también en la capital, en el Distrito Federal, en el Hotel Ejecutivo. Un mes y medio, visitando a más de 5,000 personas, más de 5,000 hermanos que se han inscrito, se han anotado. Estaremos en la iglesia bautista Betel, en Hialeah, en Miami. En fin, va a ser un largo recorrido. Que el Señor nos guarde la garganta, sobre todo. Que el Señor nos dé fuerzas. Viajo con mi esposa Elena, con mi hija Miriam, con nuestro hermano Armando. Estaremos grabando todo lo que podamos, ¿verdad? Tendremos bautismos, bodas, presentaciones de niños, cultos al aire libre, cultos en iglesias, en fin, cenas en hoteles. Va a ser un tiempo muy bonito. Nuestro hermano Anderson se queda al frente de la iglesia aquí en Santa Cruz, con la ayuda de nuestro hermano Marcos y también seguramente Alberto de Fuerteventura, que vendrá. Pido por favor que oren por nosotros, que Dios nos guarde los viajes. Vamos a coger muchísimos aviones, hacer miles de kilómetros. Que el Señor nos ayude, y intentaré, en la medida de mis posibilidades,
pues hacer el pastor online, hacer los devocionales. Vamos a ver, porque con tantos viajes y tantos cambios horarios, a ver a qué hora puedo. Que el Señor les guarde y les bendiga. ¿Qué les parece, mis queridos hermanos, si terminamos orando, dándole gracias al Señor por lo que hemos aprendido en esta tarde y que Él siga usando y bendiciendo nuestras vidas? Oramos a nuestro Dios. Bendito Padre Celestial, gracias de todo corazón por el privilegio que nos has dado un día más en torno a tu palabra, en torno a tu presencia, Dios mío, aprender. Tanto tenemos que aprender, todavía tenemos que madurar. Ayúdanos a someternos, a sujetarnos a ti, a dejarnos tratar y moldear y pastorear por ti. Y gracias por la paciencia y el amor que nos tienes. Señor, ayúdanos a todos a mantenernos firmes, a madurar, que tanta falta hace en estos tiempos, Señor. Y danos fuerzas para poder cumplir con todas las responsabilidades y los cultos y las visitas y poder atender a la gente lo mejor posible como se merecen en este viaje misionero. Gracias por todo, en el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. ¿Y saben qué, hermanos? Empezamos el viaje misionero el mismo día que empezamos el año pasado nuestro viaje misionero. El día 8-9 de mayo empezamos el año pasado a viajar por toda la península ibérica aquí en España, en el primer viaje misionero, y curiosamente, un año después, empezamos nuestro segundo viaje misionero, en esta ocasión, por diferentes estados de los Estados Unidos y por México. Qué curioso, ¿verdad? Gracias a todos los que van a estar orando, gracias a todos los que van a estar apoyando para que esto se haga una realidad. Estaremos en contacto y contamos con todos ustedes. Tenemos ya muchísimas ganas de conocer a tantos hermanos que desde hace años nos vienen siguiendo. Ellos nos ven a nosotros, yo no veo absolutamente a nadie, pero ahora el Señor nos dará el privilegio de poder abrazarnos, de poder saludarnos, comer juntos, reír juntos, disfrutar juntos, y sin lugar a dudas va a ser un tiempo extraordinario. Y esto no ha hecho más que empezar, porque lo mejor está por venir. Y el próximo año, después de estos viajes que estamos haciendo, va a ser algo tremendo la cantidad de actividades que vamos a hacer en otros países. Ya lo tenemos en mente y estamos trabajando en ello. Dios les guarde, Dios les bendiga. Saludos para todos. Dios les bendiga y seguimos en contacto. Bendiciones y buenas tardes, mis queridos hermanos.